Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí le acompaño porque voy a... Vaya, gracias. Muchas amigas aquí. Siempre será para el Colegio Manuela Garaycoa un sentido placer, profundo placer, así es que nuestras estudiantes se sensibilicen a través de la lectura de libros tan hermosos como su obra Jerónimo y otros Jerónimos, que gracias al libro de Rosalía Arteaga, muchas personas que se encontraban en las mismas circunstancias se sintieron identificadas y sosegadas con la prosa emocionada de la autora. Bienvenida, doctora. Doctora, le damos la palabra para que intercambiemos con las jóvenes. Bien, muchas gracias. Un saludo muy cariñoso aquí a toda el área de literatura. Veo que están, ¿sí me ven allá? Vine de taco bajo. Bueno, es que vengo de Quito este rato, directamente del aeropuerto me trajeron para acá. Esta es mi primera parada el día de hoy en esta visita, un poco relámpago que hago a Cuenca, pero sí me oyen, ¿no? Cuando no me ven, me oyen. Ya me voy a pasar acá. Bueno, ahora sí estamos un poco más a la vista. Bueno, quería decir que agradezco mucho la invitación hecha por el Colegio Manuela Garaycoa de Calderón y también de la editorial Edinú, que es la editora del libro del que vamos a hablar. Estoy muy contenta porque aquí he encontrado varias amigas, algunas colegas de trabajo, exalumnas. Imagínense lo veterana que soy. Yo empecé a dar clases a los 17 años del Colegio de las Catalinas, en donde me gradué. Cuando me gradué, o antes, unos pocos días antes de dar el grado, la madre rectora, que era la madre Graciela Amaro, me dice: oye, ¿no quieres venir a dar unas clases aquí? Yo digo, yo dar clases, pero si nunca he pensado ser profesora. Y con 17 años, la verdad, me daba un poco de pánico frente a las chicas casi de mi misma edad. Entonces, bueno, acepté. Fui 19 años profesora en ese colegio, justo de las áreas de literatura, de historia, geografía, cívica, historia de límites, literatura universal, literatura española, literatura latinoamericana, en fin, ecuatoriana. Fui tan buena alumna que hasta me casé con el profesor. Se puede figurar, lo aprovechadísima que yo era. Y bueno, me encanta estar aquí en este colegio, que es uno de los colegios más simbólicos de la ciudad de Cuenca, de los más prestigiosos. Yo me acuerdo cuando la Garaycoa quedaba en Santo Domingo, ¿no? En Santo Domingo. Después allí fue la Dirección de Educación, donde era el antiguo Garaycoa. Yo trabajaba en las aulas que antes habían estudiado las chicas cuando estaba delegada de la Subsecretaría de Cultura, y ahí trabajábamos junto con Isabel. Yo me inicié a escribir muy pronto. Prácticamente desde que estaba en la escuela escribía algunas cosas pequeñas, algunos cuentos. Siempre me gustó leer, pero en esa época mi mamá era súper organizada, súper ordenada, y cada vez que veía un papel garrabateado por mí, lo botaba a la basura. Entonces ahí se perdieron mis primeros cuentos, mis primeros escritos, ¿no? Pero ya después, cuando estaba en los últimos años del colegio, en la universidad, empecé a sentir que lo mío realmente y mi vocación era la literatura. La vida me fue llevando por otros caminos, inclusive me alejó de Cuenca. Ahora vivo en Quito. Me metí en la política, he sido profesora y ahora me paso más que en Quito en un avión. Le contaba justo aquí a las amigas que el día sábado regresé de Hungría, de Budapest, porque la Cancillería húngara me invitó a dar una conferencia en un foro de Hungría, América Latina, y el sábado me voy a Bolivia para participar en una reunión de escritores, y así tengo una agenda un poco complicada.
pero trato de encontrar tiempo a veces en los propios aviones, a veces en la casa, para escribir lo que siento. El libro que ustedes han leído es un libro muy especial para mí. No es un libro nuevo, yo no lo escribí hace poco, sino hace bastante tiempo. Es un libro que narra una situación muy personal mía. Precisamente cuando era profesor en las Catalinas, pues yo empecé a tener mi familia, mis hijos, y mi segundo hijo, Jerónimo, es un niño que nació con síndrome de Down. Ustedes saben ya lo que es el síndrome de Down, ¿no es cierto? Es una deficiencia genética. Los niños nacen con un cromosoma más, no con un cromosoma menos, ¿no? Sino con uno más. Y este cromosoma hace que sean diferentes. Peyorativamente a esta enfermedad se le ha llamado mongolismo, ¿no? Ustedes a veces han oído que hasta se insultan entre chicos, pareces un mongólico, le dicen, ¿no? Realmente sin darse cuenta que están cometiendo un error terrible, ¿no? Porque el mongolismo se le llama así a este síndrome de Down, porque los niños que tienen esta deficiencia normalmente tienen los ojos rasgados, ¿no? Como chinitos, diríamos así. Y tienen otra sintomatología, son mucho más lentos en aprender las cosas. En lugar de tener dos rayitas aquí en el dedo más chiquito, como tenemos todos, tienen una sola rayita. En fin, pero son niños siempre felices, siempre sonreídos. Ustedes han visto un niño con síndrome de Down y saben que son felices. Desde el 2004 al 2007. Y antes de eso hice estudios en Brasil, en una maestría en Bahía, y entonces se me pegaron algunas palabras como saudade. Saudade quiere decir como melancolía, que uno le extraña a otra persona, saudade, que dicen ellos, o capoeira, o candomblé, algunas palabras que he tomado de ese idioma, pero también del sudafricano, del hebreo, de otras lenguas, y las junto y las pongo allí. ¿Por qué? Me van a preguntar, porque me gusta. Igual que cuando uno escoge el nombre de los hijos, porque a uno le gusta. Bueno, me alargué un poco, pero... ¿Cuál es tu experiencia de tener un hijo con síndrome de Down? Bueno, los que han leído el libro, las que han leído lo saben ya. Es una experiencia dura. No puedo decir que sea fácil. Es dura, pero uno tiene que tener la fuerza de ánimo suficiente como para salir adelante. Con un niño con síndrome de Down, y son niños amorosos. Para mí, esto ha pasado mucho tiempo. Jerónimo tendría 30 años ahora. Imagínense. Él murió de 10 meses, tendría 30 años. Al comienzo yo no podía hablar de él porque lloraba. De hecho, he llorado en algunas presentaciones. Pero al mismo tiempo yo en mi cabeza tengo juntos a mi hijo y al libro. Con el libro he vivido más tiempo que con mi hijo, ¿no? Y por lo tanto está muy presente. Y cada vez que yo hablo con ustedes, con un curso, estoy sintiendo la presencia de mi hijo. Mi pregunta es si tiene algún principio o frase célebre en la cual se guía, y si la tiene, ¿cuáles son las que nos puede explicar en qué consiste? Bueno, evidentemente me ha encantado leer. Justo estaba en un colegio hace unos días en Quito y me preguntaban cuál es su libro favorito. Yo digo, depende, pues depende de la época. Cuando era chica a mí me encantaban Las Mil y Una Noches. Después me di cuenta que era un libro para adultos, pero en esa época yo lo leía como magia, las hadas y todo. Ahora tengo 8 tomos de Las Mil y Una Noches auténticas, con todo el erotismo que tiene ese libro, porque es un libro erótico fundamentalmente, ¿no? Más erótico que la novela que pasa en Ecuavisa, ¿no? La noche y la Sherezada. Vean, son más novelas, no es malo. Luego, he tenido libros en algunas épocas, Borges, me encanta, ¿no? Jorge Luis Borges o Sábato. Ahora leo muchos libros de mujeres, escritos por mujeres como Rosa Montero. Tengo la suerte además de ser amiga de algunas de ellas, como Isabel Allende, como Marcela Serrano, como Laura Esquivel, que tienen libros preciosos, o alguna a la que sigo admirando muchísimo, a la que no conocí, una escritora belga que es tal vez mi favorita, que se llama Margarita Yourcenar, y que escribió uno de los libros más fantásticos, que ustedes ya podrían leerlos en estas edades, que se llama Memorias de Adriano, que a mí me cautivó ese libro y realmente fue un shock. Pero también me encanta mucho Eliezer Cárdenas, un autor nuestro de aquí, y como poetas a Efraín Jara y Drobo, tal vez por la tragedia que había en mi vida con la muerte de mi hijo y la tragedia que hubo en la vida de él con la muerte de su hijo que se ahorcó en el baño, ¿no? Él escribió un poema desgarrador que se llama Sollozo por Pedro Jara, que además fue el primer poema que se escribió en el Ecuador en computadora, ¿no?
jugando con las palabras, haciendo un juego de palabras y que se puede leer desde diferentes espacios. O sea, un poema totalmente extraordinario, además con una dosis de lirismo enorme. Entonces tengo muchos libros. ¿Qué frase? No sé, pues para mí ha habido muchas cosas importantes, pero tal vez las que me dicen a mí, siga adelante, no importa que tenga problemas, ¿no? Hay que buscar la excelencia. Son frases que a lo mejor las voy construyendo yo mismo, más que pensar en frases de otras personas, son frases que las voy construyendo y que las voy aplicando en mi propia vida. Mi pregunta sería un poco íntima, pero quisiera preguntarle cómo fue su vida cuando tenía Jerónimo con usted. Era complicada, pero también linda, ¿no? Yo, como les decía, en esa época era profesora del colegio, pero también era estudiante de Derecho en la Universidad Estatal. Y como me había casado con el alcalde, pues era la primera dama de la ciudad. Imagínense ustedes, a los 21 años ya era la primera dama de la ciudad. Y tenía un montón de obligaciones, pero también en esa época yo estaba vinculada con una editorial, Seix Barral, y yo escribía artículos en el diario El Mercurio, y la editorial me pagaba por los artículos con libros, ¿no? No me pagaba en plata, me daba libros. Entonces me daba el libro, yo leía, hacía el comentario, ese era mi pago. Entonces tenía una vida muy rica, complicada, tenía un niño de 2 años, estaba esperando otro. Y yo diría que es una vida, he tenido la suerte de tener una familia maravillosa, mis papás que todavía viven hasta ahora y que en esa época me ayudaban muchísimo, y hermanos, hermanas y familiares muy en torno a mi persona. Inclusive en esa época tenía bisabuela que era tatarabuela de mis hijos. Entonces era una vida rica pero compleja también. Y yo creo que me acostumbraba a llevar un poco esa vida así, compleja, yendo de un lado para otro, haciendo varias cosas, escribiendo, promoviendo algunas cosas. Yo les traje revistas de medio ambiente a las que les gusta. No creo que alcance para todas, tengo unas 50 revistas aquí, que son gratuitas, y después ustedes, si quieren escribir, o las autoridades del colegio quieren escribir, con todo gusto les podemos mandar. Y tengo también para los profesores una revista de educación y un encarguito, pero eso les voy a hacer después, un encarguito que les voy a hacer a ustedes después, para que les molesten a sus profesores. A ver, otra pregunta. ¿Qué respuesta ha tenido de su público lector con respecto a su obra? Maravilloso. El libro se está vendiendo por miles en el Ecuador, pero también en Colombia. Fue traducido al inglés, se dedicó como libro de texto en las escuelas de Nueva York, en portugués, en fin. Yo he tenido, a mí nunca me ha movido la parte económica. De hecho, la mayor parte de fondos de este libro se van para obras de educación especial. Han ido para Fascinar, por ejemplo, una edición, para un club rotario de Belém do Pará en Brasil, para obras con niños no videntes, etc. Entonces, he tenido la mejor receptividad del libro, de los lectores, de todas las edades además. Buenos días, doctora, buenos días a todos los presentes. Mi pregunta es, ¿qué sentimientos encontrados tuvo usted al escribir su obra Jerónimo? Terrible, yo lloraba cuando escribía el libro. De hecho, fue durísimo. Tener el niño, escribir el libro, ha sido duro, pero al mismo tiempo reconfortante, porque siento que el libro puede hacer que se aprecie mejor el mundo de la diferencia, ¿no? Y ahora es utilizado como un libro que ayuda a la inclusión. Entonces eso me alegra. ¿Cuál ha sido su experiencia o algo que nos pueda decir acerca de la presidencia que usted tuvo aquí en el Ecuador? Entonces quisiéramos saber un poquito más, porque la verdad es un ídolo que saber. ¿Cuántas horas puedo hablar? Bueno, esa es una pregunta complicada. Yo nunca pensé estar en la política, y les digo la pura verdad. Cuando a mí de chica me preguntaban, ¿usted qué quiere ser? Yo estudié en colegio de monjas. La mayor parte de mis compañeras decían, ¿alguna de ustedes quiere ser monjas? Levantaban las 40 y pico la mano. Yo no levantaba la mano porque no quería ser monjita. Pero me preguntaban, ¿qué quiere ser? Escritora. Imagínense ustedes. Pero la vida me fue llevando por otros caminos. Y yo realmente a la literatura le he dedicado poco tiempo. Si ustedes me preguntan en cuánto tiempo he escrito algunos libros, yo tal vez se queden un poco sorprendidos, ¿no? Yo escribo muy rápido. Antes escribía a mano, Jerónimo lo escribía a mano, ni siquiera a máquina. Y la suerte es que he tenido casi siempre secretarias que pueden descifrar mis garabatos, ¿no? Entonces yo escribía a mano, pues la secretaria pasaba,
Ay, no me acuerdo si usted me pasó algún libro. No, creo que no. Creo que no. Pero tenía gente que me ayudaba a pasar Me comentaba, sí. Sí, que me ayudaban a pasar los libros y yo los volvía a corregir y corregir. Entonces, en algún momento pues decidí pasar a la laptop y ahí sí ya no necesito ayudas. Yo mismo hago las correcciones y todo eso con esta maravilla que es lo digital, el internet, la tecnología, las computadoras. La política se me metió un poco en mi vida. Bueno, me casé con un político, pero que después dejó de ser político. Y realmente en algún momento acepté ser concejal de Cuenca. Yo fui concejal durante 2 años. Y yo pensaba eso más que como un cargo político, un cargo de servicio a la colectividad. En esa época, además, los concejales no ganábamos sueldo, ni teníamos carro, ni oficina. Eso era un trabajo que uno hacía extra su trabajo. Ahora veo que los concejales tienen carros, oficinas, secretaria, sueldos. En la época mía, nada de eso. Era totalmente voluntario. Pero luego yo me involucré en la campaña de Sixto Durán Ballén. Y en el año 92, cuando él gana la presidencia de la República, me invita a que sea subsecretaria de Cultura. Ser subsecretaria de Cultura era la última rueda del coche, porque Cultura casi siempre es la hermanita pobre, la que no tiene fondos, presupuestos ni nada. Yo tomé una decisión en el 92, yo todavía era profesor en el colegio y convenzo a mi familia, digo, vamos un añito aquí, un año. Vea que ya llevo casi 20. Entonces me fui a Quito y empecé a trabajar en la Subsecretaría de Cultura con mucho entusiasmo. La verdad que si a mí me ponen un reto, yo lo cumplo, ¿no? Lo cumplo. Cuando en el año 93 yo ya pensaba regresarme, me llama Sixto Durán y me dice guagua. En esa época él me llamaba guagua. En mi campaña electoral, cuando fue candidata a la vicepresidencia, era la guagua, ¿no? La guagua de Sixto. Ahora ya no parezco guagua, pero en esa época supongo que sí. Entonces me dice, yo te nombraría ministra de Educación, pero tengo una duda. Si él me planteaba, quiero nombrarte ministra de Educación, yo habría dicho no, porque me voy a regresar a Cuenca. Pero verán lo que me dice. Tengo una duda de nombrarte ministra de Educación. Digo, ¿y por qué? Dice, porque eres mujer. Digo, ¿y cómo así? Dice, mira, no sé si siendo mujer vas a poder con el sindicato más fuerte que tiene el país, que es la UNE. En esa época la UNE tumbaba ministros y hasta gobiernos. Salían los maestros a la calle y esto se paralizaba el país. Entonces, claro, a mí me pica mi amor propio y le digo, si usted se arriesga, yo me arriesgo. Entonces, en el año 94, soy nombrada la primera mujer ministra de Educación del Ecuador. En esa época, además, era Educación, Cultura y Deportes. Era una cosa inusitada, algunos lo vieron mal, otros aplaudieron. Yo me acuerdo de esas épocas de las fotos de gabinete, la única mujer era yo, no había otras mujeres en mi época de ministra de Educación. Y cuando en el año 94, a fines del 94, yo había empezado a comienzos, el gobierno, el vicepresidente de la República, el entonces vicepresidente Dají, decide hacer una propuesta de ley ante el Congreso y dice, yo estaba bien de ministra, no me habían hecho paro, me llevaba bien con los de la UNE, con los maestros, en fin, las cosas marchaban, había propuesto una reforma curricular de la educación y todo esto. Pero de pronto mi propio gobierno, con el que yo trabajaba, propone una ley con la que yo no estaba de acuerdo. ¿Cuál era esa ley? Se llamaba Ley de Libertad Educativa de las Familias Ecuatorianas. Y era para que se dé obligatoriamente clases de religión en todos los colegios y escuelas del Ecuador. Yo soy católica, criada en colegio de monjas, profesor en colegio de monjas, pero yo no creo que Estado y religión deban mezclarse. Creo en el laicismo, que fue promulgado por el propio Eloy Alfaro. En esa época costó guerras separar Iglesia y Estado, lo que está pasando ahora en los países musulmanes, que mezclan religión y Estado, como que el Estado sería un Estado religioso. Entonces yo dije, cuando me preguntaron, ¿usted qué opina? Digo, eso es un retroceso histórico. Se armó la guerra. Yo estaba en contra de mi propio gobierno, entonces dije, renuncio. Alguna gente me dijo, usted está cometiendo un suicidio político porque nunca le va a ir bien si se ha puesto en contra de la jerarquía religiosa. Digo, mire, si yo no tengo intención de seguir en la política, eso no me importa, pero yo no puedo poner en ejecución una ley con la que yo, en mi conciencia, no estoy de acuerdo. Renuncié. Para mi sorpresa, casi a los pocos días de eso, tenía una fila de candidatos a la presidencia pidiéndome que sea candidata a la vicepresidencia. Cosa bastante inusual. Esto era el año 94, las elecciones debían darse en el 96. Yo escogí al peor, a Bucaram. Acepté ser candidata con Bucaram. Tenía mis razones, él había planteado un buen plan de gobierno,
me había dicho que yo iba a manejar toda la política social y yo pensé, si como ministra de Educación pude hacer algunos cambios como vicepresidenta, voy a poder hacer más cambios en educación, en el área de trabajo, en el área de salud, etc. Me involucré en la campaña sin haberlo pensado, pero como este proceso duró un poco de tiempo, yo había decidido ya no ir sola a una candidatura y creé un movimiento político, el movimiento Mira. Era la primera vez que una mujer creaba un movimiento político en el Ecuador, el movimiento independiente por una república auténtica. Ganamos las elecciones en el año 96, es decir, yo nunca fui del partido de Bucaram, yo creé un movimiento político propio al que se afiliaron muchísima gente. Ganamos las elecciones en el 96 y me transformo en la primera mujer vicepresidenta del Ecuador. En el año 97 empiezan las bullas, los problemas contra Bucaram. Estoy resumiendo, esto es para hablar horas. Si les interesa bastante pueden leer un libro que se llama La Presidenta, porque yo tengo la costumbre de que cuando tengo dolor o rabia escribo libros. Esa es mi forma, en vez de darme contra la pared o salir a gritar, yo escribo libros. Esa es mi suerte. Entonces, en el año 97, cuando sale Bucaram a Panamá, fugado, yo asumo la presidencia. Porque en un régimen presidencialista, como es el Ecuador, si no está el presidente, asume vicepresidente. Igual que pasa aquí, si no está la rectora, pues será el vicerrector o vicerrectora. Pero daba la casualidad que era la primera mujer. Y hubo un machismo terrible, y ahí sí me pueden decir que sentía rabia, coraje, impotencia, frente a una clase política corrupta, que en el Congreso me pedían plata, o cargos para votar por mí y mantenerme en la presidencia. Me pedían los diputados. Yo no tenía plata, pero los banqueros me querían dar la plata. ¿Qué les parece? O sea, tenía el dinero y la mercancía. Dije, no, yo no quiero quedarme presa de intereses más que aquellos de mi país. Y entonces fui 6 días presidenta del Ecuador, con mucho orgullo. No me quedé más tiempo porque no acepté hacer pactos y también, en cierta forma, fui víctima de un machismo terrible. Así es que esa es la respuesta. A ver, yo el libro lo escribí en un día, Jerónimo. También tengo otros libros un poco más grandes. Por ejemplo, tengo un libro para adolescentes que se llama Hábitos Nocturnos y Lecturas Peligrosas, que es un libro sobre dentistas. Discúlpenme si alguno de sus papás es dentista aquí, pero yo les tengo pánico. Me siento allí, siento que estoy en la silla de la tortura. Entonces escribí sobre dentistas y vampiros, con otra editorial que me había dado un plazo muy corto para entregar, pero se me pasó el tiempo y no cumplí. Y ahí es cuando me metí a la computadora. Dije, si me pongo a escribir a mano, esto no puedo entregar. Entonces me meto a la computadora y un libro de 80 páginas lo escribí efectivamente en un día. Después me demoré unas semanas en corregirlo. Uno tiene que corregir, ver el estilo, mejorar la redacción, etc. ¿no? Entonces, y la inspiración viene dada por la situación que yo estaba viviendo. Una pregunta más. Y su familia a saber que su hijo Jerónimo iba a morir. Fue terrible, terrible. En el libro está de alguna forma relatado eso, que fue extremadamente doloroso. Al comienzo uno no lo puede creer. Mi papá era médico, él consultaba a otros médicos, un congreso de médicos cardiólogos que estaba aquí, trataba de ayudar, pero no se podía hacer nada. Él tenía un corazón inoperable que tapaba pleura, pulmones, que ya no podía respirar por más que se le ponía oxígeno. Entonces fue extremadamente doloroso. Bueno, yo realmente me gustaría contestar todas las preguntas que ustedes tienen, pero desafortunadamente tengo otros 2 colegios más que me están esperando. Y, sí. Como profesores de literatura nos gusta leerles a los estudiantes. No, a mí particularmente me gusta leerles cuando algo me gusta. Me gustaría que les lean algo de... Un pedacito. Tengo que ponerme los lentes y estas aquí. Como promotora de la ley. Antes de escribir este libro, yo escribí un libro que se llama Horas, en donde están varios capítulos, y uno de esos capítulos se llama La Hora Primera, en donde yo narro cómo es dar a luz, ¿no? Que es un trauma, pues indudablemente es doloroso, pero al mismo tiempo es una maravilla. Entonces yo narro el dolor y el placer maravilloso de tener al hijo en las manos.
si no fuera muy largo, hasta les contaría cómo mi hija tuvo a su última hija en Kuala Lumpur solita y yo dirigiéndole por el Skype. Bueno, eso lo voy a describir en otro momento, creo. Entonces, aquí voy a leerles la primera partecita donde está cuando yo estoy ya encinta de mi hijo y sintiendo que van a hacer, ¿no? Siento sus movimientos en mi cuerpo. Con mis manos toco las pequeñas protuberancias que hacen a la piel de mi vientre tensarse más y más, y trato de hacer a fuerza de caricias que retire ese pequeño codo o piececito inquieto. Le siento vivir, le sé hermoso, le imagino fuerte, intranquilo por salir a reunirse con nosotros que le esperamos con gran ilusión. Otra vez mis manos acarician mi redondeado vientre y tratan de adivinar su rostro y sus facciones. Con los ojos cerrados, me parece sentir el roce de su pelo o de su lengua, buscando ansioso el pezón caliente, el seno tibio. Y no voy a poder leerles más. Un aplauso. Bien. Por favor, muchas gracias entonces. Creo que poco es decirle que no solo se logró fomentar la lectura, sino también sensibilizar al estudiante. Muchísimas gracias a nombre del área de lengua y literatura, del mío propio, pero sobre todo de estas jóvenes y jóvenes varones que ya los tenemos. ¿Este de quién es? Este es una estudiante. Natalie, ¿este de quién es? Me hicieron firmar este de Natalie Godoy. Hola. Sí. Yo tengo mi listo con las amigas. ¿No? Oye, sí, sí. Yo hoy día voy a almorzar con mis amigas del colegio. Solo le soñaba, venga, ¿Me puede dar teniendo? Ah, sí, yo